El poder del Evangelio. Todo el mundo está interesado en el poder, en sus varias formas. El poder eléctrico, atómico, el poder de ser rico, de poder ambicionar, desear, codiciar. Bueno, uno de los males, ¿verdad?, que tiene el ser humano, la avaricia, el poder. Pero el poder más grande es el poder de Dios manifestado en el Evangelio de su Hijo. El mensaje del Evangelio nos hace realizar el valor del alma. Dice Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo, mas pierde su alma? Determinamos el valor de una cosa por el precio pagado. Dice 1 Corintios 6, 20, fuisteis comprados a gran precio por medio de la sangre de Jesucristo. Decía Pedro, si me queréis acompañar, los versículos capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 18 en adelante, dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que fuimos comprados con precio, y el precio fue lo más elevado que el bendito Hijo de Dios tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener paz y reconciliación por medio de su muerte y de su sangre preciosa que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Él compró, pagó el rescate, ¿verdad?, de lo más valioso que tiene el hombre, su alma. Dios vino a salvar su alma. No hay nada de más valor en el ser humano que su propia alma. Nos hace comprender el Evangelio, que tan terrible es el pecado. Para quitar el pecado, Cristo fue a la cruz. Dice, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 28,
nos dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Y vamos a ir también a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice así la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo, Jesucristo, por los injustos, nosotros, toda la humanidad. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Dice en el mismo capítulo, versículo 10, que no hay ni a un justo. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Gloria a Dios. El pecado destruye la vida en 3 niveles: la vida física, el efecto del alcohol, las drogas, etcétera, etcétera; la vida intelectual, la vida espiritual. El pecado separa entre Dios y nosotros, hace división, hace separación. Eso dice, vamos a ir, si me queréis acompañar, en Isaías capítulo 59, dice así la palabra del Señor, los 2 primeros versículos: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Evangelio nos salva de nuestros pecados. Dice Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, al gentil. Es decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio es para todo el mundo, sin acepción de personas. El Evangelio da salvación a todos aquellos que creen, que obedecen al Señor, nuestro Dios. Produce fe en Dios y en Cristo. Dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Evangelio produce amor por Cristo y por todo el mundo, como dice Primera de Juan 4:19. Podemos verlo si me queréis acompañar. Primera de Juan 19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Es decir, Dios nos amó primero y envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Vamos a ir también a Juan, si me queréis acompañar. Juan, capítulo 15, versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el versículo 12 de este mismo capítulo nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Produce obediencia. Dice el capítulo 14 de Juan, versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué lindas palabras de este versículo, ¿verdad? Si alguno me ama, dice la palabra, ¿verdad?, guardará mi palabra, y tendremos comunión con el Padre y con el Hijo. Es decir, y nosotros iremos a Él y haremos morada con Él, confesándole y siendo bautizado. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, nos salva. Y continuando en obediencia a todos sus mandamientos. Despierta en nosotros el deseo de vivir una vida de justicia y pureza. El Evangelio despierta un deseo de servir a otros y compartir con ellos las bendiciones del Evangelio. El Evangelio nos da gozo y paz y la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Para concluir, ¿puede usted establecer este poder en su vida? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo se ha hecho nuevo. Mis queridos hermanos y amigos, si hoy usted ha escuchado este mensaje, si usted cree en ese Evangelio que es poder, es potencia de Dios, ¿sabéis lo que significa la palabra que es poder? Dice que es poderosa, ¿para qué? Para salvarle. Viene de la palabra griega dunamis, dinamita, poder en acción. Eso es lo que produce el Evangelio. Cuando una persona abre el corazón, una persona obedece al Evangelio, el poder de Dios, ¿verdad?, transforma a esa persona. Bueno, amigos y amigas, que el Señor les bendiga, que podamos considerar esta palabra y que la pongamos, seamos receptivos a ella y la pongamos en práctica. Os deseo un buen día y que el Señor os bendiga. Hasta la próxima.